Las zonas culturales del Anáhuac. Lo que hoy conforma el territorio de nuestro país fue la cuna de una de las 6 civilizaciones más antiguas con origen autónomo del planeta y la que logró el más alto grado de desarrollo humano para todo su pueblo en la historia de la humanidad. A nuestros viejos abuelos los podemos llamar anahuacas, dado que al continente le llamaron en lengua náhuatl, que era la lengua franca, Sem Anáhuac, que significa la tierra rodeada de las grandes aguas o la totalidad de lo que está enteramente junto a las aguas. Esta civilización ha tenido una sola matriz filosófica cultural por diferentes culturas que la han expresado en tiempo y espacios diferentes, con un hilo conductor filosófico-cultural en sus 3 grandes periodos, preclásico, clásico y posclásico, a lo largo de 7 milenios y medio de ininterrumpido desarrollo cultural endógeno. Estos 7500 años de historia del desarrollo cultural de nuestro pueblo, los especialistas lo han llamado colonizadamente época prehispánica. Es importante subrayar la visión colonialista y eurocéntrica de la historia vista por los ojos de los vencedores. ¿Por qué nombrar a lo propio nuestro, a nuestros viejos abuelos y su milenaria historia con la referencia del invasor conquistador español? ¿Por qué no llamarla mejor época precuautémica? La historia la escriben los vencedores. Por eso debemos de tener presente qué tipo de historia es la que conocemos. Los colonizadores siempre nos han estudiado desde la óptica de las, entre comillas, diferencias y muy pocas veces desde la perspectiva de nuestras semejanzas y siempre comparándonos en desventaja con la cultura europea. Es decir, el, entre comillas, investigador ve las culturas del Sem Anáhuac como un conjunto de islas en vez de percibir un continente cultural totalmente estructurado y hermanado por la filosofía ancestral conocida como Toltecayot. De este modo, malignamente hablan, por ejemplo, de la cultura maya como una civilización y además totalmente diferente de las demás. Pero el investigador que estudia colonizadamente los zapotecos también nos habla de, entre comillas, la civilización zapoteca. De la misma manera, el Estado criollo, a través de los, entre comillas, investigadores corporativos y sus libros de texto de historia, nos hacen creer que la civilización azteca fue la más importante y además diferente, única y exclusiva entre las culturas de la náhuatl. La pérdida de la memoria histórica es uno de los factores fundamentales para mantener la colonización de México. En el Sem Anáhuac, desde hace 8 milenios, no hemos dejado de ser una sola civilización. Lo que nos ha pasado en los últimos 5 siglos es que nos han obligado a perder momentáneamente nuestra memoria histórica y por consiguiente la identidad cultural, para con ello colonizarnos. Pero el banco genético de información cultural sigue activo en el subconsciente colectivo, esperando el momento de su activación exaltante. Sin embargo, para entender lo que hoy somos, como hijos de los viejos abuelos toltecas y herederos de una de las 6 civilizaciones con origen autónomo del mundo, que está conformada como una nación pluricultural, plurilingüística y pluriétnica, aunque no lo quiera reconocer la cultura neocolonial dominante, no solo por los demás de 70 pueblos y culturas originarias, sino que además ha sido enriquecido por la presencia de otras culturas y otros pueblos como son los de África, Europa y Asia.
El territorio del Sem Anáhuac se define por la astronomía. En efecto, el movimiento del Sol definirá sus límites desde el norte de lo que hoy es Estados Unidos hasta Nicaragua en Centroamérica hacia el sur. Para el caso de la nación mexicana, diremos que se puede hablar de zonas o regiones con una influencia cultural determinada. Por ello encontramos la zona maya, la zona oaxaqueña, la zona náhuatl, la zona purépecha, la zona de la costa del Golfo, la zona del norte, también llamada la Gran Chichimeca, y la zona de la península de California. En cada zona existen varias culturas o variantes culturales de un mismo tronco, pero se mencionan las más representativas, tomando en cuenta que actualmente sobreviven 62 culturas de las más de 200 que existían antes de la invasión europea. Sin embargo, resulta difícil e inexacto hablar de, entre comillas, zonas culturales, pues tenemos el caso de una zona arqueológica de la cultura maya, Cacaxtla, ubicada en Tlaxcala, que es una zona náhuatl. Pero tratemos de hacer una zonificación con todos los peligros e imprecisiones que se corren. La zona maya comprende los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y parte de Tabasco. La cultura maya es la predominante con pueblos como los tojolabales, choles, tzotziles, tzetzales y lacandones. Las zonas arqueológicas más importantes son Chichén Itzá, Uxmal, Huaxcatún, Palenque, Yaxchilán, Bonampak, Tulum, Etzná, Cobá, Colunich, Comalcalco, entre muchas otras en México y Centroamérica. La zona oaxaqueña comprende el estado de Oaxaca y partes de los estados vecinos de Chiapas, Veracruz, Puebla y Guerrero. Las culturas más representativas son la mixteca y la zapoteca. Las zonas arqueológicas más importantes son Monte Albán, Mitla, Yagul, San José del Mogote, Huijazó, Dainzú, Lambitieco, entre muchas otras. La zona náhuatl, que se da en el centro del país, en lo que se conoce como el Altiplano Central y que comprende los estados de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Distrito Federal, y parte de Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Son variadas las culturas que salen del tronco náhuatl, pero podemos mencionar a los más importantes, como los otomíes, matlacincas, mazahuas, tlaxcaltecas, tlahuicas, entre otros. Las zonas arqueológicas más conocidas son Teotihuacán, Xochicalco, Tula, Cholula, Cuicuilco, Teotenango, Cantona, Yahuilichán, Calistlahuaca, Coatetelco, Chalcatzingo, Teopantecutitlán, Teopanzolco, entre otras. La zona purépecha, que es en el periodo del esplendor una de las zonas más importantes, que comprendía la parte occidental de México desde lo que hoy es Michoacán, parte del Bajío, Jalisco, Colima, Nayarit, hasta parte de Sinaloa. También conocida como la cultura de Occidente, las culturas que viven en esta amplia zona son purépechas, otomíes, mazahuas, coras, caitas, totoroles, entre otros. Las zonas arqueológicas más relevantes son Tzintzuntzán, Tingambato, Guandacacareo, Iguatacio, Tres Cerritos,
Huachichimontes, Plazuelas, Ixtlán del Río, La Campana y El Chanal. La zona de la costa del Golfo, que comprende los estados de Veracruz, parte de Tabasco y Tamaulipas. Se ha dicho que entre los estados de Veracruz y Tabasco nació la cultura olmeca, la llamada cultura madre, por ser la más antigua, pero ahora se sabe que en casi todo el SEM Anáhuac existió una fase llamada olmecoide en el inicio de casi todas las culturas. Sin embargo, las culturas más representativas de esta zona son la huasteca y la totonaca. Las zonas arqueológicas más sobresalientes son el Tajín, Zempoala, Filolobos, Balcón de Moctezuma y Tantoco. La zona de la península de Baja California, a lo largo de toda la península se asentaron los pueblos más antiguos del Anáhuac. En efecto, los testimonios de las maravillosas pinturas rupestres y petroglifos nos hablan del nacimiento de la conciencia y la sabiduría ancestral. Los pueblos actuales son Cucapá, Cochimíes, Quiliguas, Cumeáis, Paipais, entre otros. Las pinturas rupestres más conocidas son las de la Sierra de San Francisco, San Vicente Ferrer, Cañón de Santa Teresa, la Cueva Pintada de Cataviña, La Concha, entre muchas otras. La zona de la Gran Chichimeca, que comprende del actual estado de Querétaro hacia el norte, los investigadores corporativos le han prestado poco interés a esta vasta zona cultural integrada por muchos y diversos pueblos que tuvieron que adoptar a la Toltecayotl a las difíciles condiciones de vida del desierto y de las zonas áridas. Como no hicieron pirámides, fueron nómadas y se defendieron de la invasión europea, se les tilda de, entre comillas, salvajes y primitivos. Nada más falso. La Toltecayotl, múltiple y diversa, les ayudó a vivir en armonía con el desierto y a desarrollar en plenitud su potencial espiritual como seres humanos y pueblos. Las culturas más conocidas son tepehuanes, huicholes, yaquis, mayos, tarahumaras, seris, pames, mexicaneros, pápagos, pimas, entre los más importantes. De las zonas arqueológicas podemos mencionar La Quemada, Paquimé, las 40 Casas, La Ferrería, Chalchihuites, Tamauín, El Consuelo, Rincón, Boca de Potrerillos, entre muchas otras. El Anáhuac es un inmenso mosaico pluricultural, pluriétnico y plurilingüístico que, en general, desconocemos y desvaloramos por el tipo de educación colonial que imparte el Estado criollo, que siempre ha excluido a la civilización del Anáhuac de su proyecto de nación. Nuestra civilización original está viva y vigente a pesar de que la SEP, Televisa y la Bolsa de Valores lo nieguen. Y es justamente ahí, en el fondo de nuestro ser y nuestras adormecidas conciencias, que vive la Toltecayotl, esperando el momento en que se active el milenario Banco Genético de Información Cultural. La cancelación de la neocolonización depende de la educación. Se requiere una revolución cultural que despierte al gigante dormido y volvamos a ser conscientes, organizados y participativos en la construcción
de un Anáhuac descolonizado, porque el futuro de nuestros hijos está en nuestro pasado.